Ya despertó el campesino y él pide más cada día que le cumplan de verdad a lo que tiene derecho. ¡Viva la salud rural! ¡Viva la salud rural! Y también a las señoras que ahora voy a presentar para que puedan compartir sus reflexiones. Pero ese detalle, esa información, esa introducción le corresponde a mi compañero Iván Arias, trabajador social, quien hará la respectiva introducción y motivación de la actividad. Buenas tardes, aquí al público presente. Efectivamente, desde mediados o finales del año pasado, un grupo de personas nos hemos estado reuniendo, e incluso en el transcurso de esas reuniones, sobre todo a principios de este año, cuando escogimos, digamos, el nombre de Movimiento Salud Sin Paredes. En este movimiento participa gente que algunos estuvo en el programa, pero también participa gente que no estuvo. Por ejemplo, sus servidores, un ejemplo claro de él, cuando el programa Hospital Sin Paredes se clausuró en 1985, yo en ese momento estaba en el colegio, y es un programa que después, cuando uno efectivamente, por la experiencia que por lo menos que les habla ha tenido, pues se ha dado cuenta que era un modelo de salud sumamente valioso, que efectivamente se basaba en una concepción de la salud muy diferente a lo que tenemos hoy en día por parte de las actuales autoridades, tanto a nivel de la Cámara, me atrevería a decir, por el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, como bien mencionaba Ana, que es muy importante para también dejarlo claro, no somos el único movimiento o el único grupo que ha tomado este tema. Hay otros grupos que de hecho también están haciendo sus actividades. Lo que de paso a nosotros nos parece excelente. Creo que es algo que siguió al programa Hospital Sin Paredes a la cabeza del doctor Ortiz Gallo, fue que precisamente propició la pluralidad, propició la diversidad. Parte de su éxito fue que muchas personas, no necesariamente que tuvieran la misma concepción del mundo ideológico, como decía ver, pero a la hora de la hora que trabajamos juntos, o sea, el tema de la salud, como lo concebía el doctor Ortiz Gallo, efectivamente en la práctica fue trabajado en comunidad, y sin embargo las personas que se articulaban alrededor del programa no necesariamente eran personas que todas coincidían, tal vez coincidían en el tema fundamental, ¿verdad? Pero también tenían sus visiones. Para el Movimiento Salud Sin Paredes, este panel que hoy se ha organizado es sumamente valioso porque contamos con, primero, como digo aquí claramente, con 4 mujeres. Eso habla bastante bien de la importancia que efectivamente tuvo la mujer en el programa Hospital Sin Paredes, y la importancia que se le dio a su rol. No se le dio un rol tradicional, se le dio un rol protagónico. Y también las 4 panelistas que ahorita las vamos a presentar fueron parte del programa Hospital Sin Paredes desde sus inicios y hasta muy avanzado el programa. Entonces algunas creo que hasta estuvieron a la hora de que se llamó Firmas del Cierre, que fue en 1985. Nosotros, como Movimiento Salud Sin Paredes, somos una iniciativa que buscamos, como los otros grupos, propiciar una reflexión sobre lo que significó en su momento el Hospital Sin Paredes, sobre lo que puede significar retomar algunos aspectos medulares de esta política social, que para mí son recuperables, obviamente con los ajustes del caso, por los tiempos que vivimos, pero lo que sí no puede ser posible, y creo que ella Ani lo mencionaba muy acertadamente, lo que no puede ser posible es que nosotros como ramonenses y en general como habitantes de los distintos cantones de esta zona occidental del Valle Central olvidemos lo que pasó
porque lo que pasó fue algo muy bueno, lo que pasó fue algo en materia de salud, quizás mejor que lo que tenemos actualmente en esta región del país. Y este tipo de cosas, por eso vale la pena reflexionarlas, vale la pena que esto también genere propuestas concretas que hagan que esta región occidental del Valle Central cuente con un modelo de salud que ya lo tuvo y que lamentablemente se perdió. Y creo que si se quiere hacer un homenaje verdadero a la memoria del doctor Luis Galli, eso se hace más allá del medicamento que suele decir que es justo y más allá de la política de salud, como creo que por esta semana se ha de poner el nombre del doctor, más allá de eso, para mí el mayor homenaje es que partes fundamentales de lo que fue el programa Hospital Sin Paredes vuelvan a ser puestos en práctica. Eso es una de los ejes que nosotros buscamos como movimiento. Sabemos que los otros grupos también andan buscando situaciones similares, tal vez propuestas diferentes, pero en general tenemos que entender que, y a eso con eso quiero combinar, que la diversidad en su momento estuvo articulada en torno al programa Hospital Sin Paredes. Si realmente hay voluntad, si realmente hay ganas de conseguir y de apartar las diferencias, no por apartarlas, las diferencias es bueno que estén ahí sobre la mesa y sobre la realidad, pero creo que con temas como la salud, con temas como la educación, son temas en los cuales efectivamente todas las personas nos podemos unir, sin distingos de raza, de religión, de pensamiento ideológico, de lo que decía. Son temas fundamentales porque son temas fundamentales para la gente, para nuestras familias, para la comunidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes y espero que disfruten la actividad y que el panel sea muy provechoso para todos. Gracias. Gracias al compañero Iván Arias. Ya vamos a entrar entonces a la materia del tema de la reflexión sobre el modelo de Hospital Sin Paredes. Informo que la modalidad que vamos a seguir es lo que se llama panel. ¿Qué quiere decir? Que es como una conversación, no es que una persona va a hablar seguido todo el tiempo que le toca, sino vamos a hacer dos momentos en torno a preguntas que se les envió a todas previamente para que fuera más sintético el tema y para que al final de la actividad pudiéramos hacer una conversación con el público presente. Entonces, en la modalidad de panel, vamos a abordar primero las dos preguntas, que es la parte histórica del Hospital Sin Paredes, qué pasó, y las cuatro personas que intervienen sobre ese tema. Y entramos posteriormente al segundo bloque de preguntas, que se refiere a la relación del Hospital Sin Paredes con las políticas de salud y qué perspectivas le vemos, ¿verdad? Entonces esa es la modalidad de panel que vamos a seguir. Y al final, pues cordialmente invitadas a un refrigerio previo al foro, o sea, la conversación con el público. Entonces ya vamos a entrar en materia y cuando lea la experiencia y la vinculación de cada una de las participantes con el Hospital Sin Paredes se van a dar cuenta por qué fue la pertinencia de invitarlas. Hay otras personas que también estuvieron vinculadas, sin embargo teníamos que escoger 4 personas y consideramos que las 4 personas que nos acompañan aquí tienen mucho que compartir. Bueno, la primera persona que voy a darle uso de la palabra es a la máster Mariana Chávez Araya. Ella es enfermera y máster en salud pública. Mariana, del 72 al 86, en esos años, estuvo vinculada al programa Hospital Sin Paredes, del 1987 a 2009 estuvo en la Universidad de Costa Rica como profesora y directora de la sede de Occidente, y los puestos principales que desempeñé desempeñó en el programa Hospital Sin Paredes del año 72 al 75 como auxiliar de enfermería y de 1976 a 1986 como enfermera supervisora del área Hospital Sin Paredes.
Bienvenida, Mariana. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a participar en esta actividad. Realmente lo que yo les quiero es compartir una experiencia que viví en esos años, la cual marcó mi vida para todas mis actividades, porque ahí fue donde realmente nos formamos las personas que trabajamos en Hospital Sin Paredes. Una de las primeras preguntas que nos establecen es cuál era el enfoque que tenía Hospital Sin Paredes. Y el enfoque era salud integral. ¿Y qué quería decir eso? ¿Por qué Hospital Sin Paredes tenía un enfoque de salud integral? Porque se hablaba de que no importaba, digamos, el hospital no solamente tenía que preocuparse por curar, sino que el hospital tenía que preocuparse por la gente que vivía en su área de influencia. Y entonces, esa salud integral tiene que ver con no solamente con la atención del enfermo, sino con la atención de los individuos en la comunidad, el bienestar de los individuos a nivel de la comunidad. ¿En qué se traduce eso? Esa atención de salud, entonces, ¿qué implica? No implica solo curar, implica muchísimas cosas más. Esas acciones que se dan en el área de influencia son responsabilidad del hospital, se planteaban en aquel momento, que el hospital no solamente tiene que ver con lo que llega ahí, tiene que ir a buscar la enfermedad, porque la enfermedad se gesta en la comunidad. Y ahí entonces había que sacar fuera de las paredes la atención en salud. Y de ahí viene el nombre Hospital Sin Paredes. ¿Por qué? Porque había que ir a buscar la salud a nivel de la comunidad y no solo esperar que llegaran los enfermos. La acción en salud, entonces, no solo en aspectos curativos y preventivos, sino que esa acción en salud era a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué implicaba eso entonces? No es solamente preocuparse si le dolía el estómago o le dolía la cabeza o si alguna enfermedad sino que era preocuparse de vivienda. ¿Cómo estaban las condiciones de vivienda de la gente? ¿Cómo estaba la tenencia de la tierra? ¿Cómo estaba el agua, la electricidad, los caminos, el empleo? Todo eso eran problemas que había que analizar. Ya no solamente era poner una inyección o curar una herida, era más que eso, era preocuparse de lo que estaba pasando a nivel de la comunidad. Este proceso de salud-enfermedad es entonces un proceso colectivo que no solamente es individual, sino que la enfermedad se gesta a nivel de los grupos, a nivel de las comunidades, y por lo tanto es ahí donde hay que ir a brindar la atención de salud. Y entonces ya pasamos de un modelo que es puramente biologista a un modelo que es colectivo, a un modelo donde la atención debe ser para todos. Es así que entonces el programa piensa en que la atención debe darse lo más cerca posible del domicilio de las personas. De ahí entonces se dice, hay que tener a nivel de los distritos un puesto de salud, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda darse atención a las personas. La vinculación del hospital con la población no solamente era preocuparse de tener un puesto de salud, sino que había que hacer que la gente participara. ¿Por qué? Como lo dice aquí este lema, ¿verdad? La salud es un derecho, pero la participación es un deber de la gente. Entonces, se promovía a nivel de las comunidades que la gente participara en este proceso. ¿Por qué? Porque solo participando es como podíamos solucionar los problemas de salud. No era solamente atacando una enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Era darle poder de decisión a las comunidades. Era que las comunidades se organizaran, que las comunidades exigieran que era lo que necesitaban para tener un mejor nivel de salud. De ahí entonces, que había que orientar la participación, bueno, con capacitación a la gente, con charlas, con educación, haciéndola tomar conciencia de los problemas que había en la comunidad. Y entonces, ¿por qué era importante que el agua fuera potable? ¿Por qué era importante tener cañería? Porque eso iba a dar salud. ¿Por qué era importante que hubiera buenos caminos? Porque eso también va a llevar más salud a la comunidad. Todas estas cosas que en aquel momento no existían. Es que hace 40 años de lo que estamos hablando, no había caminos, no había letrinización. Entonces, una de nuestras tareas era hacer que hubiese letrinización en todas las comunidades. Eso era una forma de hacer que la gente viviera mejor. ¿Qué es lo que hacía entonces? ¿Cómo hacía el programa? ¿Cómo hacía el Hospital Sin Paredes para llevar a cabo esta función?
Bueno, los proyectos trascendían más allá de lo que era puramente la salud, y entonces había que trabajar con una estructura más compleja, organizativa, racional, eficiente. O sea, eran personas, instituciones y la comunidad en general trabajando por los problemas de salud. Y entonces no era que el hospital llegaba y decía, aquí somos nosotros los que tenemos todos, los que sabemos, y entonces venimos a curarlos a todos, a darles salud. No, señores. Esto es un proceso donde todos participamos, donde todos tenemos que poner nuestro grano de arena para poder llevar a cabo esta función. De ahí que era tan importante esa participación. ¿Qué se pretendía con esto? Que lograr los objetivos, pero a un menor costo, utilizando mejor los recursos. Entonces, la participación de la comunidad fue el eje fundamental del programa Hospital Sin Paredes. Si no había participación, eso no podría llevarse a cabo. ¿Quiénes participaban entonces? ¿Cuáles eran los actores que se daban ahí? Había organizaciones en los 4 cantones, San Ramón, Palmares, Naranjo, Alfaro, Valverde Vega y un distrito de Valverde Vega. La base de la organización eran las comunidades. En cada comunidad había puestos de salud. Entonces, esa comunidad se organizaba en asociaciones de desarrollo, las cuales nombraban los diferentes comités. Dentro de esos comités estaban los comités de salud. Los comités de salud eran la base fundamental para poder trabajar a nivel de la comunidad, porque prácticamente eran los que se encargaban del puesto de salud funcionara. Ellos desde construirlo, desde buscar el lugar para donde se iba a poner a funcionar, hasta que todo el funcionamiento que se le daba. También a nivel de la comunidad se elegían los responsables de salud y era un hecho entre la auxiliar de enfermería, los grupos de la comunidad y las familias. O sea, esos responsables de salud eran voluntarios que se tenían a nivel de las comunidades que colaboraban con el puesto de salud. A nivel de cantonal existían las asociaciones de desarrollo, de las asociaciones cantonales de salud, y luego a nivel del área estaba la Asociación Regional de Salud Comunitaria. Entonces, en 1982 se tenía a nivel de base 418 responsables de salud, que eran personas que estaban por todas las comunidades detectando que llegó un vecino nuevo, que fulana salió embarazada, que nació. Todo eso iba a montarlo el puesto. Había una relación ahí, ¿para qué? Para que la persona que estaba en el puesto de salud pudiera tener atención de todo lo que estaba pasando en la comunidad, que están haciendo una casa nueva, que se vino una familia. Todo eso llegaba a través de los responsables de salud. Habían 71 asociaciones de desarrollo integral en 497 directivos. Cada asociación tenía un promedio de 6 comités que aproximadamente eran 4.160 personas trabajando en este tipo de actividades. A nivel cantonal estaban las asociaciones cantonales y luego a nivel del área estaba la Asociación Cantonal de Salud. ¿Cómo se trabajaba? La asociación regional era algo importantísimo, era el ente principal que tenía a cargo todo lo que era, digamos, donde tomaba las decisiones del programa. Tenía sus edificios y tenía aulas para toda la comunidad. Luego estaba el Hospital Carolina Valverde Vega, que era un hospital de 126 camas con varias especialidades. Estaban los 4 centros de salud y los puestos de salud. Los puestos eran las unidades mínimas de funcionamiento. Ahí entonces tenían, ahí trabajaba el auxiliar de enfermería, que era la persona que se encargaba de este puesto de salud. Y este personal se apoyaba en los comités de salud. Luego estaban los comités de salud, que eran personas voluntarias de la comunidad que trabajaban para que ese puesto funcionara adecuadamente, junto con los responsables de salud. Tenemos entonces que, para instalar un puesto de salud, primero que se hacía, motivar a la comunidad, montarle el programa, decirle qué beneficios tenía. Luego se hacían encuestas socioeconómicas, se hacía un diagnóstico de esa comunidad y con base a eso se trabajaba. Y luego se formaban los grupos organizados, entre ellos el comité de salud. Y entonces así se podría funcionar. Y se asignaba un auxiliar de enfermería, que por lo general era una persona que vivía ahí en la comunidad. Entonces esa persona era la que estaba ahí permanentemente, era la única que recibía un salario y que tenía que velar por lo que hacía la comunidad. Esa persona, ¿qué se hacía a nivel del puesto de salud? Bueno, había muchas actividades en las cuales se participaba. Las visitas al hogar eran importantísimas. Por lo menos
se hacían visitas más seguidas. Se hace seguimiento de casos de altoqueto a las embarazadas, a los recién nacidos, a las madres, casos de enfermedades infectocontagiosas, niños desnutridos y muchas patologías, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, enfermos mentales. Todo eso se llevaba a control a nivel de los puestos de salud y se hacían las visitas. La auxiliar colaboraba en las consultas generales que eran cada 8 días y cada mes había consultas de ginecólogo y de pediatra. Entonces, ¿qué pasaba? Una crítica que le hacían al programa es que eso es muy caro. ¿Cómo vas a estar mandando el pediatra y el ginecólogo? Bueno, pues que el campesino no tenía derecho a que la señora fuera atendida por un especialista, que los niños fueran vistos por un pediatra. Esa era la visión del hospital, sacar estos profesionales que fueran a nivel de la comunidad. También se hacían vacunaciones en días específicos, si ya era necesario, se iba a llevar a vacunar a las casas. Se hacía trabajo escolar, que era importantísimo con los maestros, y programando actividades anualmente, y se hacían vacunaciones, desparasitaciones, charlas, supervisión de higiene, revisión de los niños, consulta médica una vez al año para todos los niños de la escuela. Hay muchas otras cosas que quisiera contar, ya me están diciendo que me calle cuando uno habla de esto, no sé, se emociona, pero hay mucho que decir y seguro la próxima vez que podemos decir. Gracias. Sí, muchas gracias, Mariana. Este papel de moderadora es muy cómodo. Pero ganas de que podamos llegar al final. Vamos a continuar con la doctora Maricel Pérez. Bienvenida, Maricel. María Esther estuvo vinculada al programa Hospital Sin Paredes de 1975 a 1980 como auxiliar de enfermería, de 1980 a 96 como supervisora de enfermería del Hospital Sin Paredes y ya posteriormente, en los últimos años, de 1997 en adelante, María Esther es funcionaria del Ministerio de Salud, que cumple una función de rectoría y ahí propiamente trabaja en el área de epidemiología regional. Entonces vamos a darle la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, Mariana ya abarcó una gran parte de la primera pregunta que decía qué enfoque de salud prevalecía en el Hospital Sin Paredes, la metodología que se seguía, los actores que participaban y los principales resultados y logros obtenidos. En cuanto al enfoque que prevalecía, como lo mencionaba ella, el enfoque es un enfoque de prevención y de promoción de la salud, también orientado a realizar una coordinación intersectorial, interinstitucional, con organización y participación comunitaria, con trabajo en equipo. El trabajo en equipo no solamente era con el personal de salud, sino con la comunidad. La desconcentración y la descentralización de recursos. Para nadie es secreto que el hospital, todos los hospitales manejan el mayor presupuesto para atender los problemas de salud. Entonces, la idea del doctor Ortiz era descentralizar esos presupuestos y llevarlos a las comunidades para así descongestionar las camas en el hospital. La metodología a seguir, bueno, en realidad el trabajo con la comunidad era el número 1, ¿verdad? La importancia de empezar a organizar los diferentes comités con la capacitación para conformar los comités de salud, las asociaciones de desarrollo donde esas no existían, los comités para la cañería, para los caminos, para la electrificación, los comités escolares importantísimos para el trabajo que se realizaba con los niños de la escuela y con los maestros. También la parte de investigación, se investigaba lo que eran los fallecimientos en menores de un año, una enfermedad que prevaleció mucho tiempo en nuestros cantones. Todavía tenemos algunos casos de esos tiempos, que es la hepatitis B. La investigación y seguimiento a los niños de bajo peso.
En cuanto a lo que es la protección al medio ambiente, la parte de la electrificación, la gente no usaba, eran muy pocos los que tenían lo que uno conocía como excusados, porque más que todo, como la gente un poquito económicamente estable, usaban lo que llamaban un excusado. No iban afuera al campo, llamaban ellos al cerco. La educación a cada una de las familias y a la comunidad en general en cuanto al uso adecuado de las letrinas, el enterrar la basura, porque la basura la tiraban a todo lado, el promover el uso del calzado. Si bien es cierto, las familias eran de muy bajos recursos económicos, pero se trató de promover esto para prevenir las parasitosis. Promover la construcción de cañerías, porque la mayoría de la gente o la jalaba el agua del río o tenía una canonita que la traían de alguna naciente para poder captar el agua y de ahí traían a las casas. ¿Qué actores participaban? Bueno, por supuesto que el apoyo incondicional del doctor Ortiz como gestor principal de este proyecto, y todo un equipo del programa Hospital Sin Paredes, que estaba compuesto por supervisoras de enfermería, por trabajo social, por un educador para la salud, por un mago de la salud, por investigadores como el doctor Jaime Serra, un pediatra chileno que estuvo aquí muchos años, el equipo de secretarias, el equipo de choferes, todo y los auxiliares de enfermería, por supuesto, importantísimo, todo eso conformaba el equipo, el apoyo que daba a la gestión que se hacía para atender los diferentes problemas de salud que se daban en las comunidades. Y por supuesto, sin dejar de lado la participación importantísima de los responsables de salud, de los colaboradores, porque en ese momento tal vez no estaban capacitados, pero llegaban a ayudar de muy buena voluntad, y las organizaciones como los comités de salud. Bueno, en los puestos de salud y su puesto estaba conformado por un auxiliar de enfermería, responsables de salud o colaboradores comunales, que en muchos casos las maestras jugaban o los maestros jugaban un papel importantísimo, los comités de salud, el desplazamiento de los médicos del hospital hacia las áreas rurales, especialistas como ginecología, pediatría, psiquiatría, los técnicos de laboratorio y los odontólogos, que eran importantísimos el trabajo que se hacía a nivel de las diferentes escuelas. Principales logros obtenidos. Bueno, número uno, lo que es la parte de organización y participación comunitaria, como ya lo mencionó la compañera, la extensión de la cobertura de los servicios de salud, era salirse del hospital para ir a las comunidades, en programas tan importantes como era el programa ampliado de inmunizaciones, todo lo que era vacunación, la desparasitación de todos los niños y adultos que se hacían a nivel de hogar, a nivel de trabajo escolar, en las consultas, la consulta de crecimiento y desarrollo que se daba por el auxiliar de enfermería y que en algunos casos eran apoyados por las supervisoras. La parte de educación de salud, tanto a nivel individual como familiar, las semanas educativas, los talleres que se realizaban de diferentes temas, el suministro de leche y el suministro de diarios para aquellas personas, para aquellos niños o familias que se captaban que eran de muy bajos recursos económicos y que tenían niños desnutridos, el control prenatal, la planificación familiar, la detección de cáncer de cuello a través de las citologías y el autoexamen de mamas, el control de pediatría, de psiquiatría y el control de los casos de morbilidad, como tiene que ver la diabetes, la hipertensión arterial y algunos otros males menores. La promoción social y la economía, como era todo el trabajo que se hizo, promoviendo que hubieran proyectos de vivienda, proyectos de autogestión para promover la alimentación, la pequeña industria, los asentamientos campesinos y las cooperativas de pequeños productores que se daban en los diferentes lugares para contribuir a que estas personas tuvieran un sustento
rico en la parte nutritiva y también tuviera una fuente de empleo. En cuanto a los cambios importantes de esos indicadores que vienen en esa pregunta, bueno, empezó la disminución de las muertes infantiles, el control de la parasitosis, la disminución de la desnutrición, la disminución de las caries dentales por el trabajo que se hacía con los odontólogos, la letrinización, el agua a nivel intradomiciliario, y se empezó a dar la cultura de que había que enterrar la basura. Uno iba a las casas y decía, mira, haga un hueco aquí, lo tapan bien para que no haya un accidente, y ahí echen toda la basura. Normalmente mucho era biodegradable. Se visualizó la importancia de aplicar medidas sanitarias como el lavado de manos, el baño diario, porque la gente se bañaba cada 8 días, el cepillado de dientes, el uso de zapatos, el uso de la letrina y la higiene del hogar. La importancia del control prenatal, de la lactancia materna. Esto era una lucha interminable porque se promovía el uso del chupón y comprar fórmula, ¿verdad? La leche pinito era lo que se usaba. No usar el chupón ni la chupeta. Y el crecimiento y desarrollo, que a veces a regañamientos iban las mamás con sus hijos, pero que era muy importante porque ahí tenía que verse con la vacunación, el control del peso, de la talla y para dar seguimiento a aquellos chiquitos que tenían problemas de nutrición. La disminución en los casos de diarreas y la disminución del índice ocupacional de pediatría a nivel del salón de pediatría del hospital. Usted llegaba ahí al salón de pediatría y tal vez había 1, 2, 3 niños y el resto del salón estaba vacío. En la parte de docencia, bueno, capacitación, tuvimos mucha capacitación de médicos que participaron no solamente de aquí de Costa Rica, sino a nivel de extranjeros. La proyección nacional que tuvo este programa de Hospital Paredes a nivel nacional y también, por supuesto, la participación y la proyección internacional. En cuanto a esa pregunta, yo creo que es lo que tengo que tocar como para ir resumiendo y que Rita ahora amplíe más. Gracias. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿por qué se interrumpió el programa Hospital Sin Paredes? ¿Y en qué contexto histórico y político? Si fue aceptada pasivamente la decisión de cerrar el programa, o si hubo resistencia política en la comunidad y en otros sectores sociales y políticos. A mediados de la década de los 90 se inicia lo que era la reforma del sector salud, con la readaptación del modelo de atención en el primer nivel de atención y supuestamente el enfoque de una atención integral en salud a partir de la concentración y provisión de los servicios de salud de la Caja. Entonces, siempre a los puestos de salud ya no se les llamaba puestos de salud, sino que se les llamaba EBAIS, o equipos básicos de atención primaria. A mediados de 1997 fue cuando ya se implementaron los mecanismos de asignación de recursos financieros con lo que llamaban compromisos de gestión de la Caja y definitivamente ya el programa Hospital Sin Paredes termina de morir, aunque en 1985 fue cuando se dio el traspaso de lo que era el hospital a la Caja, pero todavía se seguían dando se seguía dando el modelo no con el mismo énfasis que se daba en años anteriores. El traslado de la Caja, de todas las funciones que se daban en el Ministerio de Salud, pasaron a la Caja y el Ministerio de Salud empezó a cambiar sus funciones a ser rectores de salud.
con la constitución de la Caja y la red de los hogares y las áreas de salud, se cumple un mandato de ejercer una cobertura universal, se supone, ¿verdad?, de salud para toda la población y de esta manera descongestionar la red vial. La reorganización de lo que era atención primaria en los hogares y áreas de salud y el Ministerio de Salud, pues como mencionaba, tomó otro rumbo ya como ente rector. Que si fue aceptada, bueno, en 1985 se dieron grandes manifestaciones donde los líderes comunales le solicitaban a las altas autoridades que, no importa, a la Junta de Protección Social principalmente, que si se trasladaba el hospital a la Caja, se mantuvieran los servicios, los mismos servicios, pero esto no fue posible. En el 88, más o menos fue cuando se hicieron las primeras convocatorias para que esto no sucediera, sin embargo, fue imposible. Fue una verdadera lucha de participación popular por tener acceso a una atención integral en salud, en donde la práctica fuera igual para todos, pero desgraciadamente la Caja absorbió el personal de salud. La mística en los diferentes funcionarios empezó a disminuir y ya la gente tomó otra forma de ver las cosas, entonces ya no había esa entrega, esa mística de trabajar con las comunidades. Más que todos lo que yo tengo. Gracias a la doctora Maricel Pérez por su participación en este primer bloque. Siguiendo con el panel, nuestra tercera participante es la trabajadora social, licenciada Inés Cruz Ramírez. Ella participó también con el programa Hospital Sin Paredes, primero como responsable de salud, alumna de las distintas formas de capacitación que tuvo el programa Hospital Sin Paredes, fue socia de la Asociación Regional de Salud Comunitaria y pues, actualmente se desempeña como funcionaria del área de salud de San Ramón. También tiene otros puestos, otras formas de participación en la comunidad ramonense. Por ejemplo, es la coordinadora general de Mujeres de Salud y Desarrollo, MUSADE, y es miembro activa del Foro de Occidente. Bueno, muy buenas tardes. Yo, a mis compañeras de la mesa, invité organizadora de este evento, del movimiento Salud Sin Paredes. Bueno, yo quiero empezar esta intervención con una frase que dice: soñar con los pies en la tierra, de Luis Paulino Vargas, porque me parece que desde hace muchos años que estuvimos en el programa Hospital Sin Paredes y que se fraccionó el programa Hospital Sin Paredes o lo cerraron, muchas de las personas que trabajamos ahí, y también no solamente los trabajadores de la salud, sino también muchos líderes y lideresas comunales y también funcionarios de otros niveles, no solamente los niveles operativos, en donde se oye hablar del programa Hospital Sin Paredes, siempre se dice: ¿y cuándo vamos a hacer otro programa Hospital Sin Paredes? Y es que, bueno, ahora a través de mi exposición yo tengo mi propia percepción, ¿verdad?, de que hubo un momento, una época histórica, hubo actores que hicieron posible el programa Hospital Sin Paredes y que creo yo que nos dejó enseñanzas, que fue un modelo riquísimo, que nos enseñó que sí se puede hacer un tipo de salud diferente, pero que las condiciones sociales y políticas cada vez son diferentes, cada vez son peores, y entonces lo que tenemos que ver es qué podemos rescatar como experiencias, ¿verdad?, de ese programa. En cuanto a la pregunta sobre el enfoque de salud que prevalecía en el programa, ¿verdad? Pienso, bueno, aparte de lo que decían las compañeras, que fue un modelo de salud integral
Creo que lo fundamental es que fue un modelo de desarrollo local que se construyó desde las comunidades. Nunca fue un modelo institucional ni del Ministerio de Salud ni de la Caja. Y eso fue lo acertado del programa, que se logró construir, si bien es cierto, desde una base de estructura de funcionamiento de servicios que en aquel momento dependían presupuestariamente de la Junta de Protección Social, no fue. Y más bien muchas veces desde el Ministerio y desde la Caja, si bien es cierto, en algunos momentos se dio el apoyo porque fue muy evidente los logros que se lograron, nunca logramos que se apadrinara y se asumiera el programa como un programa institucional. Y entonces la pregunta es ¿cuál fue su filosofía? ¿Verdad? Fue su filosofía basada precisamente en un desarrollo local, regional, ¿verdad? Porque se posicionó en estos 5 cantones, nunca pudimos pasar más allá de eso porque las autoridades de salud no lo permitieron, y cuando ya estaba más desarrollado el programa se tenía claro que no podía seguir creciendo y por eso fue que se cerró. La filosofía la quiero reflejar en esta parte de la poesía del doctor Ortiz, que recoge mucho, y no lo voy a repetir, de lo que decían las compañeras, ¿verdad? Dice: y toda la niñez se protegió contra los monstruos vivos de la enfermedad infecciosa, la parasitosis intestinal y la desnutrición. Y en la nueva actitud comunitaria que sigue la mujer desde su cuna y la prepara para ser la madre responsable y vigila a su hijo desde que fue en el vientre, pensando en un futuro ciudadano más feliz y a completo desarrollo. Tu campesino luchador se organizó en tu pueblo con todo su derecho a respirar salud. Creo que ya las compañeras fueron bastante claras y amplias en esto, ¿verdad? Fue un hospital de puertas abiertas caracterizado por un enfoque de derecho, de visión integral de la salud y de desarrollo de la comunidad. Promovió la participación activa y directa de los diferentes actores, la comunidad, los individuos, la familia, los líderes, y en diferentes escenarios, como fueron las escuelas, los domicilios, los barrios, los cantones y la región, con acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde las comunidades y en los hogares a través de las visitas domiciliarias. Trabajó una estructura organizativa comunitaria compleja que se trabajó en 3 niveles: el Comité de Salud y los responsables de salud en la comunidad, la Asociación Cantonal en el municipio y la Asociación Regional de Salud Comunitaria en la región. Y como contraparte había una estructura institucional que era la vocera para trabajar y comunicarse con ellos, que eran los puestos de salud a nivel de la comunidad, la unidad sanitaria o el centro de salud a nivel del cantón y el hospital regional. Logró una coordinación intersectorial e interinstitucional para mejorar la capacidad resolutiva y un mayor impacto de los servicios. La salud se concebía como producto social que fue iniciada en el programa Hospital Sin Paredes, se adelantó a la declaración que hizo Alma de la salud como producto social. Eso nos da de qué tan adelantados estábamos nosotros en esta zona de trabajo que estábamos haciendo, y un encadenamiento muy importante entre el personal de salud y la comunidad en forma de horizontalidad, en doble vía. Había un lenguaje muy sencillo, generando la capacidad de asimilación hacia la población, y a la vez los funcionarios públicos fuimos muy humildes en aquel entonces de entender que la sabiduría estaba en las comunidades, y para eso se desarrollaron, se hizo a través de diferentes actividades. Fue un proceso de enriquecimiento y aprendizaje recíproco donde la salud salió de la acción colectiva en los consultorios médicos y se incorporó activamente en la vida de las comunidades a través de organizaciones locales altamente participativas. Fue este tipo de organización la que estimuló el desarrollo de la comunidad civil. El principal capital humano y social fue la comunidad organizada, que fue logrando transformaciones en muy poco tiempo. El proyecto promovió la conciencia comunal en la búsqueda de soluciones integrales a través de acciones coordinadas dirigidas al ámbito de la salud y al desarrollo por medio de una organización de todos los sectores comunitarios. La metodología empleada fue la promoción de la organización y participación social en salud a través de la asociación regional, de las asociaciones cantonales, de los comités de salud, de los responsables de salud
y de otros muchos comités específicos